Dice Juan el Bautista, versículo 8: haced pues frutos dignos. ¿De qué, hermanos? De arrepentimiento. Hagan frutos. El arrepentimiento verbal no es suficiente. Yo me arrepiento y reconozco a Cristo como Señor y Salvador. No es suficiente. El texto dice: hagan frutos, que se mire que se han arrepentido. El que robaba dice: ya no robe más. Ese es fruto. El que mentía, ya no siga mintiendo más. Cuando Cristo perdonaba a la gente, les decía: te perdono, vete y no peques más. ¿Usted cree que Cristo ha cambiado, hermanos? ¿El mensaje del evangelio ha cambiado? No ha cambiado. El arrepentimiento verdadero, hermano amado, escucha esta noche: la mera presencia en una reunión cristiana no es suficiente. El arrepentimiento requiere un cambio de conducta. Y los religiosos en el tiempo de Juan el Bautista no aceptaron el mensaje. Yo creo que este mensaje tampoco nos va a gustar mucho, pero es la verdad. Arrepentirse, escuche que arrepentirse es volverle la espalda al pecado y volverse hacia Dios. ¿Qué hacía antes yo? Abrazaba el pecado. ¿Qué hacía antes usted? Abrazaba el pecado. Pero ahora le doy la espalda al pecado y voy hacia Cristo. Antes le daba espalda a Cristo y buscaba el pecado. No puede decirse uno que es cristiano porque hizo una confesión y todavía viviendo como vivíamos antes, hermanos. Sin arrepentimiento genuino y verdadero no hay salvación. Juan dice: hagan obras dignas de arrepentimiento, den frutos. El pecador que abandona su pecado y lo arroja de sus pensamientos es para no volverlo a cometer. Me quito el pecado y lo quito de mi mente. Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese es el fruto de alguien que se ha arrepentido, hermanos. Ya no comparto la suciedad del mundo. No es que me voy a alejar de mis amigos, hermanos. Yo tengo amigos de muchas clases que no son cristianos. Platico con ellos, converso con ellos y ellos también platican conmigo y tienen confianza. Porque el ser cristiano no es que yo me voy a alejar de la gente, no, pero ya no voy a participar de las obras del pecado. Y mire, el Señor nos dice: deje el impío su camino, ya no siga en ese camino impío. Y dice: y el hombre inicuo sus pensamientos, porque aunque algunos no practiquemos el pecado, en nuestra mente, hermano, los pecados los andamos en el cerebro. Ezequiel 33:11: vivo yo, dice el Señor Dios. Mire, hermanos, escuche esto. Dios dice: yo no quiero la muerte del impío, porque hay una norma de Dios que dice: la paga del pecado es pero fíjese esta noche, hermano, solo hay algo que puede cambiar una sentencia de Dios, y es que el hombre se arrepienta. Dios puede estar enojadísimo, a punto de hacernos ceniza, y que Él diga: los voy a hacer polvo a todos estos de San Juan. Pero si el hombre se arrepiente, eso cambia la acción de Dios. Y dice el Señor: yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, ese arrepentimiento, mire, el impío de su camino y que viva. No creas que estoy predicando este sermón, hermano, con ganas de que ustedes se vayan a ir a asar al infierno. No, al revés. El deseo de Dios es que el hombre viva. Hay una ley que es la ley de la cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. De acuerdo a nuestros pecados, así va a ser nuestra sentencia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que me arrepienta. Y dice, mire cómo nos llama el Señor: volveos. Juan, Pedro, Marco, María, Juana, vuélvete de tu mal camino. Mire cómo nos llama el Señor: ¿por qué habéis de morir? El Señor lo que está diciendo es: ¿por qué te vas a condenar, hombre? Si hay salida.
¿Por qué te vas a perder en un lago de fuego si hay salida? ¿Y cuál es la salida, pastor? Debes de arrepentirte. En Jonás capítulo 3 versículo 10, mire cómo es Dios, hermano. Mire, los ninivitas solo escucharon una predicación. ¿Y cuál era? De hoy en 40 días Nínive será. Mire qué mensajazo, hermanos. Mire cómo Dios cambia su sentencia. Y vio Dios lo que hicieron. Dice la Biblia que ellos, hermanos, se vistieron de cilicio y se echaron en la ceniza. Y aún dice que los niños de pecho los pusieron en ayuno. A la vaca, al gato, al perro, al jolote, al pichiche, a todos los pusieron en ayuno. 3 días sin comer y sin beber. Y dice, pero Dios no se fijó tanto en la ropa que se pusieron, no. Dice que vio Dios lo que hicieron. Porque si alguien dice que se arrepiente, entonces que se le comience a ver que se ha arrepentido, hombre. Usted no puede decir que se arrepintió y debe como en 1000 truchas aquí en San Juan Pueblo y no ayuda a poner la cara. Usted no es arrepentido. Usted no se ha arrepentido. Su arrepentimiento genuino es, mire don Pedro, mire don Pablo, convierta de su mal camino. Y dice, y se arrepintió del mal. Mire cómo Dios dice, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Alaba a Dios por eso, hermano. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. El arrepentimiento, hermano, nos va a librar de lo que mencionó Juan al principio, la ira venidera. Escúcheme, que nadie diga, como he pecado, no tengo remedio. No, sí tiene remedio si ha pecado. Que nadie diga, como he pecado, no tengo remedio. Que confíe en Dios y se arrepienta, porque si hay remedio para el pecado, y es la sangre de Jesús. Sí se puede ser perdonado. Y le tengo un ejemplo en la Biblia, hermanos, de los más terribles. Y es un rey llamado Manasés. Este rey Manasés le hizo un montón de estatuas a los Baales, dio culto a los Baales. Manasés introdujo en la adoración dioses extraños en Jerusalén. Y escucha, hermano, Manasés sacrificó niños tiernos ante un ídolo que se llamaba Moloc. Y sacrificar los niños vivos los ponían en los brazos calientes y rojos de ese metal. Eso hizo Manasés, un hombre de Dios, un rey, un hijo de Dios, hermano. Usted dirá, ese no tiene perdón de Dios. Pero mire lo que hace el arrepentimiento. Mas luego que fue puesto en angustias, mire cómo es Dios de bueno, hermano. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Esto es lo que Dios quiere. Debes de arrepentirte, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Pero dice que habiendo orado a él, mire cómo es Dios, hermano, fue atendido y Dios oyó su oración. Y mire lo que dice, no solo escuchó la oración, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Hermanos, dígame quién va a hacer eso por uno. Si usted traiciona a su jefe, ¿usted cree que su jefe lo va a volver a poner en el mismo puesto? Tal vez le digan, mira, no me pagues lo que me robaste, pero nunca te me volvás a cruzar en mi camino. Y mire Dios, mire cómo ¿verdad que nos conviene arrepentirnos, hermanos? La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice? Prosperará. Diga conmigo, prosperará. El arrepentimiento trae restauración, prosperidad y bendición.